buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Que esta semana que pasó haya sido una semana de bendición y que esta que viene sea de más bendición aún. Para todos ustedes, su familia, para sus trabajos, para sus estudios, para todo lo que emprendan. Bueno, hermanos, mes de junio. Iniciamos este mes de junio con el verso lema sacado del Salmo 10, el versículo 17. Así que yo los invito para que todos lo declaremos a los aires. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes. El Señor nos invita a nosotros que seamos humildes de corazón, porque el Señor así escucha el clamor del humilde. Y dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al que es altivo. Entonces nos vale más que seamos humildes de corazón para que así el Señor esté atento al deseo de nosotros. Y dice, dispone su corazón y haces atento tu oído. Entonces, que cada día pidamos en nuestra oración, Señor, cada día, arranca de mí la arrogancia, la altivez, el orgullo, y cada día moldéame para parecerme un poquito más a ti y que mi corazón se convierta en un corazón humilde, porque cómo nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta mucho. A todos, yo sé que todos luchamos contra eso. Bueno, empecemos el tema de una vez. El título que yo le puse para este tema es Preparemos nuestras casas para la bendición. ¿Quién no quiere ser bendecido, hermanos? Pero para ser bendecidos hay que prepararse. Vamos a prepararnos. Porque nosotros como familia, hablando de casa, aquí no vamos a hablar de la casa en sí, de cómo preparamos la casa, de cómo la limpiamos, la ordenamos, le quitamos las telas de araña, lavamos las cortinas. No es eso lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de cómo preparamos nosotros como familia, el núcleo nuestro. Porque las familias se enfrentan dificultades, ¿verdad que sí? Todos los días nosotros en nuestras familias enfrentamos dificultades. Hay unas terribles. Ve uno cómo a las familias ahora son tan disfuncionales. Vemos cómo se dan situaciones como lo que pasó en esta semana, cómo entre hermanos se da una contienda y una ira y un odio tan grande que un hermano mata al otro. Cosas que suceden en las familias. Bendito sea el Señor que en las familias nuestras no pasa eso, pero no deja de suceder. Palabras fuertes, no dejan de suceder situaciones que afectan la paz en la familia. Sería una mentira decir que cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, todo se convierte en un camino de flores. Todo se convierte en color de rosa. Eso es una mentira, porque sabemos que vienen dificultades, que enfrentamos dificultades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la tierra. Estas dificultades pasarán cuando el Señor nos lleve allá arriba y cuando estemos con el Señor y disfrutemos de la nueva Jerusalén. Pero en tanto estemos aquí, vamos a vivir dificultades, sufrimientos, dolores de cabeza, problemas en el hogar. Por eso hay que clamarle al Señor. Señor, ayúdanos a fortalecernos, a sostenernos en tu palabra para soportar y esperar. ¿Y esperamos qué? Las bendiciones de Dios. Entonces yo los invito, hermanos, entremos de lleno al tema. Bueno, yo quisiera que ustedes busquen en sus Biblias el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a trabajar con empezando con este tema, vamos a utilizar un ejemplo que lo vamos a encontrar allí. Un ejemplo muy lindo, un ejemplo precioso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, entonces ubiquémonos en el verso 1. Verso 1. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo:
tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces vemos aquí, hay una familia que está pasando una dificultad. Y leyendo el tema nos damos cuenta que esta familia que está pasando esta situación fuerte era una familia consagrada al Señor. Vemos de hecho características de quién era el padre de familia, porque dice el texto que este era un varón que era cabeza del hogar, era un adorador de Dios. Y muestra aquí la situación de un dolor muy fuerte que está pasando y de una necesidad muy, muy grande. Porque la viuda no solo había perdido al esposo, sino que también estaba a punto de perder a sus hijos. Dice, iba a perder a 2 hijos debido a una deuda. Debido a una deuda. Entonces la mujer que había perdido a su marido se había quedado sin el sostén de su hogar. Porque no estamos hablando de este tiempo en el que la mujer tiene trabajo, es independiente. Estamos hablando en este tiempo antiguo, las mujeres dependían por completo de sus maridos. Y cuando ellas quedaban viudas, perdían todo. Se quedaban sin absolutamente nada. Entonces, enfrentaban muchas dificultades las viudas. Sobre todo, dificultades económicas y sociales. Eran vistas como poco, no valía mucho por la sociedad. Y esta mujer estaba pasando esa dificultad. Entonces ella decide ir a buscar al profeta y le dice al profeta, tú sabes que tu siervo, o sea, su marido, era temeroso de Jehová. No estamos hablando de que era un hombre malvado, que era un hombre borracho, mundano. Era un siervo de Dios. Aquí no se nos dice, era un hombre fiel al Señor. Y entonces aquí aparece la primera enseñanza para nosotros. Porque ser fiel a Dios, y esto no es bonito decirlo, pero ser fiel a Dios no significa que nosotros no tengamos problemas. El ser fiel a Dios no nos hace exentos de pasar por pruebas. Y esto es una primera enseñanza que tenemos que absorberla, porque generalmente cuando las personas llegan a Cristo, comienzan los problemas y eso hace que se aparten del Señor. Usted escucha seguramente que dicen, es que desde que entregué mi vida a Jesús, los problemas se me vinieron encima. O dicen, ¿cómo es posible que Jesús no me ayude? Entonces se desmotivan de la fe, pierden la fe por una prueba. Pero entonces tenemos que tener eso claro. El hecho de que hayamos aceptado a Jesús y que seamos siervos del Señor no nos hace exentos de las dificultades. Este hombre había servido al Señor con mucho temor reverente, con mucha dedicación, pero aún así leemos que su familia estaba atravesando una crisis. Entonces la fe no nos exime a nosotros de las dificultades, pero sí nos da el acceso al cuidado y a la provisión de Dios por medio de la fe. Amén. Si somos creyentes, aunque venga la prueba, el Señor nos sostiene. Amén. Aunque usted diga, ¿de dónde vendrá mi provisión? El Señor le manda la provisión. Y entonces él dice, y ha venido, dice, el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces ella le está mostrando al profeta, vean la dificultad tan grande que tengo, encima de que perdí a mi marido, ahora estos acreedores van a querer llevarse 2 hijos míos. Y es que según las costumbres de la época, una deuda podía pagarse mediante un servicio temporal. Qué fuerte, ¿verdad? Y la mujer veía como que la tragedia ya estaba amenazando con destruir su casa. Lo poquito que le quedaba era su familia y hasta eso iba a perder. Pero vean la actitud que toma esta viuda. Ella no se quedó llorando en la casa. Ella se fue corriendo a buscar al varón de Dios. Ella se fue a buscar y a pedirle ayuda a Eliseo. Cuando ya no veía salida, ella dijo, aquí tengo que correr. Busco al hombre de Dios porque yo necesito que Dios me responda. En vez de rendirse, en vez de quedarse ahí,
buscó en el lugar correcto. Buscó en el lugar correcto. Ella sabía que aunque su marido, que había servido al Señor, la había dejado con deudas, Dios iba a tener cuidado de ella. Entonces, su clamor fue el inicio de un milagro que iba a ser Dios. Y esto es muy lindo porque nos levanta la fe a nosotros. Nos levanta la fe y nos hace recordar que Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Entonces, recapitulemos, muere el varón, deja deudas. ¿Por qué digo deudas? Porque dice los acreedores. O sea, no era solamente que tenía una deuda, tenía varias. Y entonces, deja estas deudas, ¿verdad? Y ahí es de ahí en adelante, después de que ella le muestra esa situación, es cuando Dios hace el milagro. Porque vamos a ver más adelante cómo el mismo Eliseo le dice, paga a tus acreedores, en plural. Y entonces uno dice, bueno, podría pensar que es que el esposo tenía problemas para administrar el presupuesto familiar. ¿Por qué se endeudó tanto este hombre? Y esto es serio, es una situación seria, porque usted no se imagina la cantidad de familias que hay con seriosísimos problemas económicos. Cualquier cantidad de gente está pasando por situaciones muy fuertes por los acreedores. Y aquí podemos pensar esos créditos que se hacen chiquiticos, que ya usted sabe cuáles son. Esos que inclusive hasta peligran sus vidas. ¿Cuánta gente está sin dormir pensando en que la deuda se está haciendo cada vez más grande y no puede pagar y solamente paga intereses? ¡Qué fuerte! Así está viviendo muchas personas, inclusive muchos cristianos, al igual que le sucedió a este hombre. Entonces, bueno, y ni qué hablar, ¿verdad? Porque en las casas, en las familias, no solamente hay problemas financieros, hay problemas de todo. Y conforme se va acercando el fin de los tiempos, los problemas se van incrementando. Porque antes los hijos eran respetuosos. ¿Se acuerdan ustedes cómo los hijos respetaban al papá? El papá era una figura de respeto. La mamá no necesitaba hablar, nada más lo volteaba a ver uno y le hacía una mirada y usted entendía que eso que usted estaba haciendo estaba mal, entonces usted se calmaba. Ya eso se perdió. Y eso se ha perdido en todo, en las escuelas. Los maestros, los profesores eran figuras de respeto, eso se perdió. Usted lo ve en toda clase social. Qué triste, qué triste. Y eso va saliendo desde la familia, desde la familia. ¿Por qué hay tanto bullying? ¿Por qué? Porque de la misma casa es de donde salen los que hacen bullying. Porque quizás han visto eso. Y nosotros no podemos como decir, esto es ya normal. Y es muy triste, porque a nivel inclusive del mismo, podemos decirlo, de los mismos gobiernos, ¿cómo se ha perdido eso? Usted ve los mandatarios de las naciones, ¿cómo son ahora? Antes usted escuchaba a la gente hablar y daba gusto escucharla, con respeto, que se hablaban. Ahora usted los ve desde el presidente de los Estados Unidos, cómo trata a la gente. ¿Verdad que sí? Y usted se va nación por nación, y nuestra nación también. Entonces es muy triste, pero como cristianos nosotros no podemos permitir que eso pase. Problemas de respeto, problemas con los hijos, problemas con las drogas, problemas con el alcohol. La lista es muy grande. Ahora se ha dado mucho también. Problemas emocionales, problemas mentales, estrés, depresión, intentos de suicidio. ¿Qué no hay en los hogares? Y las familias día a día, cada día que pasa es desafíos nuevos. ¿Y cómo lidiamos con la debilidad del otro, verdad? Porque recordemos que todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y uno dice, ¿cómo más bien? Es como cada casa que usted va viendo, cada hogar, es como una bomba de tiempo que está a punto de explotar. Es fuerte estos tiempos. Por eso la oración es una herramienta fundamental. La oración tiene que darse en el hogar.
Tiene que haber alguien que encienda una luz de oración y que comience a clamar para que el Señor comience a traer orden a nuestras casas. Porque la oración atrae a la presencia de Dios. La oración hace que llegue la presencia del Señor en medio de los matrimonios. Así es como Dios comienza a trabajar con los hijos, con los padres, con los esposos. Ahora, en segundo lugar, también tenemos que tener un diálogo apropiado. Hay que hablar, hay que corregir en los hogares. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas ahora? Porque ya la gente no habla. ¿Por qué? Porque ahora a los hijos no se les puede ni siquiera voltear a ver, porque la ley dice que uno no puede. Pero sí hay que saber hablar. Si usted nota que usted tiene ganas de hablar, pero si el ambiente está muy tenso, mejor pare, no lo haga en ese instante. Dígale: Señor, ayúdame, Dios mío, a hablar correctamente. Con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá. Y dígale: Señor, ven con tu presencia en medio de esto y haz que yo pueda hablar y mostrar esto que tú quieres que yo diga. Tenemos que actuar así. Y aquí estamos leyendo que murió este hombre, que no solamente era un esposo, porque hay una viuda, pero también era un padre que murió, que tenía hijos y que esos hijos estaban sufriendo, porque el papá era un siervo del Señor. Y dice que él era uno de los hijos de los profetas. Este hombre que muere, le dice, era uno de los hijos de los profetas. Y el hecho de que se diga así, esto es una expresión que no significa necesariamente que él era hijo biológico de un profeta. No significa eso. Porque en el Antiguo Testamento esta expresión se usaba para referirse a grupos o a comunidades de personas que estaban siendo instruidas, que estaban siendo formadas para servirle a Dios bajo la dirección de profetas. Por ejemplo, se habla de las escuelas, ¿verdad? Había un grupo de personas que estaban en el grupo de Samuel, de Elías, de Eliseo y así sucesivamente. Podríamos compararlos como decir una escuela de profetas, una comunidad de discípulos, eso es lo que está queriendo decir. Y estos hombres entonces allí en esa comunidad de discípulos con un líder a cargo iban aprendiendo acerca de la ley de Dios, recibían instrucciones espirituales, servían al Señor, servían también al pueblo de Israel, acompañaban a los profetas también en su ministerio, les ayudaban a los profetas. Y cuando ella le dice a Eliseo, tu siervo, ¿se dieron cuenta? Tu siervo, aquí lo que está queriendo decirnos es que ella está hablando del esposo de ella en relación con Eliseo. Entonces podemos creer que este hombre formaba parte de los hijos de los profetas bajo la dirección de Eliseo. Y que lo reconocía como su líder espiritual, o sea, él seguía al grupo de Eliseo. Imagínense qué clase de maestro tenía este hombre, porque estamos hablando de Eliseo, el que había nada más y nada menos que el profeta que había recibido la doble porción del profeta Elías. O sea, algo extraordinario. Era un hombre que tenía no solamente sabiduría, era poderoso en milagros, Dios lo usaba grandemente, grandemente. Y todo apunta a que este hombre era el único sostén de la casa. O sea, la familia quedó completamente desamparada. Y los acreedores vinieron contra esta familia. Y sus hijos estaban en riesgo. Bueno, no me paga, no tiene la plata, pues me llevo los hijos para que trabajen para mí. Algo así era. Entonces hoy, nosotros tenemos que pensar. Sea franco, sea sincero con usted mismo. Pregúntese, ¿están sus hijos en riesgo? Esta mujer estaba desesperada porque sus hijos estaban en riesgo. Pero hoy el Señor a nosotros nos interpela, pregúntese, ¿sus hijos están bien delante del Señor? Usted está bien en el Señor, usted trata de vivir una vida recta, al igual que esta mujer y este señor que falleció. Pero ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo están mis hijos? ¿Están en los caminos del Señor?
¿O andan como ovejitas perdidas en el mundo? ¿Están en este momento bajo la cobertura del Señor? Es que es fuerte lo que el Señor nos está hablando hoy. Si sonaran las trompetas hoy, sus hijos escucharían la voz de la trompeta, serían levantados. El Señor nos está haciendo este llamado hoy para que nosotros actuemos. Vean lo que hizo la madre. ¿Qué hizo esta madre? Se fue corriendo a buscar al varón de Dios. Se fue corriendo a buscar a Eliseo. ¿Sabe qué significa el nombre Eliseo? Salvación de Dios. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta noche? A nosotros. Que busquemos a Dios. Que busquemos, que clamemos por nuestros hijos para que reciban salvación del Señor. Amén. Yo sé que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan. Yo sé que no. Pero nuestro clamor, hermanos, en tanto tengamos vida y tengamos fuerza, nuestro clamor debe estar en nuestra boca. Usted debe de estar constantemente clamando por sus hijos, clamando por su casa, clamando por sus nietos. Y si usted los tiene en Cristo, gloria a Dios, siga clamando por el resto de su familia. Así como ella hizo, porque ella sabía que ella tenía que ir a buscar de Dios. Ella no podía ir a acercarse a nadie, ella necesitaba la ayuda de Dios. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Es que mi hijo es difícil, es que yo le he hablado, es que no me hace... Para Dios no hay nada imposible. Es que mira, es muy rebelde, es que es esto... Para Dios no hay nada imposible. Y yo quisiera que usted abra su boca y dígale: Señor, para ti no hay nada imposible. Mis hijos te pertenecen a ti, porque para ti no hay nada imposible. Amén. Si usted dice: yo necesito que Dios venga a ordenar mi casa. Sí. Tal vez usted en este momento pensó: Dios mío, sí, yo necesito que tú vengas, Señor, a ordenar mi casa. Bueno, este es tiempo de orar. Es un tiempo de clamor, es un tiempo de decirle: Señor, Señor, yo creo que tú puedes enderezar mi casa, mi familia, porque para ti no hay nada difícil. Pero a veces somos tan negligentes, hermanos, y permitimos que el diablo venga a hacer daño, a meterse en el hogar y a hacer lo que le da la gana. Por eso debemos de comportarnos nosotros, no como creyentes doblando las manos y sentados, no. A veces el Señor nos llama a que nos comportemos como soldados y que peleemos la buena batalla de la fe por nuestra casa. Porque si nos dejamos, hermanos, déjenme decirle que si nosotros nos dejamos, el diablo va a acabar con la familia. Acaba con la familia, acaba con los hijos. Y el gran plan de Dios ya está diseñado para nuestra casa. Es que el Señor ya diseñó un plan para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Amén. Tenemos que sacudirnos, hermanos, y decir: hasta aquí, ya no más. Y si se levanta el diablo, pues se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces estamos viendo aquí a este hombre, un hombre temeroso de Dios, pero que de pronto tomó malas decisiones, porque se enjaranó, decíamos, ¿verdad? Se metió en deudas y no las pudo pagar. ¿Y quién no ha tomado malas decisiones en esta vida? ¿Quién no ha cometido un error y después andamos sufriendo? Pero cuando nos sucede eso, nosotros tenemos que tomar el control. ¿Y sabe cómo se toma el control? Doblando las rodillas delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque yo sabiendo que no debía hacer esto, Señor, lo hice. Ayúdame, Señor, a salir adelante. Y todas las familias enfrentan dificultades, pero no habrá un problema, déjeme decirle, no existe todavía un problema que sea más grande que el poder de nuestro Dios. Amén. Ahora, veamos otro caso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, verso 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En aquellos días
Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hoy el Señor nos está hablando que nosotros debemos de ordenar nuestra casa. Y el Señor le habló a Ezequías y le dijo algo muy fuerte. Le dice: ordena tu casa, pero vea lo que sigue: porque morirás y no vivirás. Recibir esta palabra no es fácil. No es fácil. Porque una cosa es leerla y otra cosa es que se la estén diciendo a uno. Y esta palabra viene sobre el rey Ezequías. Sobre esta familia vino la muerte que Dios está autorizando. Es que eso es lo que le está diciendo. Vean, apúrese a ordenar su casa, acomode todo, deje todo listo, porque el Señor se lo va a llevar. Dios le dice: hágalo rápido, porque se te está acabando el tiempo. Ahora, el significado de la palabra casa, ordena tu casa, se traduce del término hebreo bayit, que significa familia, hogar. Así que piense en su familia. Hoy el Señor nos está invitando a recordar a nuestra familia. La palabra casa también significa edificio. Aquí, entonces, con esta palabra edificio, se nos habla de la parte física de la casa. O sea, lo material. Y nos hace referencia entonces también al patrimonio. La palabra ordena es una palabra que se traduce del hebreo sab y significa dar instrucciones. Y hay padres de familia que dan instrucciones, pero ¿cómo las dan? Hay padres de familia que dan las instrucciones a puro grito, y tiran la instrucción con un montón de palabras groseras. Otros dan instrucciones llenos de ira, como porque quizás estaba con un problema y se quiso desquitar y empezó a pegar gritos en la casa. Que Dios nos dé a nosotros sabiduría para poder dar instrucciones correctas. Amén. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de cómo Ocosías era instruido por su madre a hacer el mal. Pero yo sé que aquí no hay ninguna Talía que quiera que sus hijos anden haciendo maldades. Vaya, hágalo bien, vaya, haga ese robo bien hecho. Nadie, espero que no haya ninguno aquí. No nace del corazón de un padre o de una madre decirle: espero que vaya y venda bastante droga, aunque tristemente lo vemos, ¿verdad?, en la sociedad. Por eso tenemos que decir: Señor, danos sabiduría para poder hablarle a nuestros hijos de manera correcta. Porque nosotros no solamente tenemos que aprender a estar bajo autoridad, tenemos que aprender a ejercer la autoridad. Y nosotros, hermanos, como padres de familia, somos autoridad. Y el hombre es cabeza del hogar. Yo no tengo que gritar para que mi palabra tenga más autoridad. No. El hecho de ser autoridad ya es una gran bendición y una gran responsabilidad. Pero tengo que clamarle a Dios que me dé la sabiduría para poder ejercerla correctamente. Entonces Dios quizás nos está diciendo a nosotros hoy, digo quizás, pero déjenme decirle, hermanos, Dios nos está diciendo: ordene su casa, ordene los asuntos de su casa, porque el desorden le da lugar al diablo. Cuando cada uno hace lo que bien le parezca, cuando todo el mundo se manda solo en la casa, eso es un desorden. Alguien tiene que pararse en la brecha en cada hogar y decir las cosas como son. Amén. Y decir: el Señor no le agrada esto, el Señor no quiere que actuemos así, al Señor no le gusta esta actitud. Tenemos que ser cabeza del hogar. Por ejemplo, dice la palabra que la esposa debe de amar y respetar a su marido, y que el marido debe amar a su esposa como vaso frágil. El Señor nos dice cómo debemos de comportarnos cada uno en su rol.
Porque cuando se hace lo que Dios quiere, las cosas funcionan. Amén. Cuando en el hogar cada quien toma el rol que le corresponde, hay orden y todo se trabaja bien. Entonces Dios viene y le dice a Ezequías: ordena tu casa, porque eso es lo que debe de hacerse. Había asuntos y habían cosas que había que arreglar en la casa. Pero Ezequías escucha esa palabra. Pero a mí me da tristeza porque, dígame, si usted escucha esa palabra, yo sé que todos actuamos así. Entonces ni critiquemos a Ezequías. Aprendamos del error que comete. Ezequías escucha esa palabra de parte del profeta Isaías y él sabía que esa palabra era de Dios. Y entonces se va corriendo al cuarto y comienza a llorar. Y llora y empieza a decirle: Señor, mira, yo te pido, por favor, no me quites la vida todavía. Dame unos años más. Señor, mira, yo te he servido. Vea, ayúdame. Y Dios, como es misericordioso, escucha el clamor de Ezequías. Acuérdense que Ezequías había sido un buen rey. Pero vea lo que sigue en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Leamos los versículos 4 al 6. Dice así: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, Ezequías se fue corriendo al cuarto a orar y llorar. Y apenas Isaías iba saliendo por la mitad del patio, viene palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces, esta oración nos demuestra la dependencia de Ezequías hacia Dios. Era un hombre de Dios, Ezequías. Él sabía que era Dios el que definía el tiempo de la vida de cada uno. Eso lo tenía clarísimo Ezequías. Entonces se va corriendo y le dice: Señor, por favor, en tus manos está. Yo sé que si tú quieres me puedes estirar más el tiempo de mi vida. Pero es interesante que el Señor le da 15 años adicionales a los que ya Dios había establecido. Pero no todo es bonito, no todo es color de rosa. Porque resulta que en esos 15 años que le da extra el Señor pasan dos situaciones relevantes en ese tiempo. Lo primero que sucede es que Ezequías, después de que ya se contentó y se curó y se sentía súper bien, comete un error garrafal. Le muestra a unos enviados de Babilonia todos los tesoros del reino de Israel. Todos los tesoros de él, todos los tesoros personales, todos los tesoros que tenía Israel, todas las tierras, todo lo que tenía. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, leamos 14 al 18. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? O sea, oiga, Ezequías, ¿quién era esa gente que vino? Y dice, y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido. Vean de dónde venían. De Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y hay un pasaje paralelo donde se nos amplía qué fue lo que le mostró Ezequías a los babilonios. Dice que les mostró los tesoros de la casa real, le mostró todas las bendiciones, le mostró todos los territorios, todo lo que estaban construyendo, le mostró su ejército, las armas que tenía, todo se lo enseñó, todo, el armamento. Le mostró la casa de las armas, todo,
hasta las estrategias militares, yo creo que le enseñó. Versos 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. ¿A quién le había enseñado? A los de Babilonia. Pues todo lo que vieron, todo se lo van a venir a quitar. Dice, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y cuando uno lee esto, ve claramente que Dios no le gustó para nada la actitud que tomó Ezequías en mostrarle todo lo que tenía a los babilonios. Qué delicado, ¿verdad? Es cuando estamos en autoridad y cometemos un error. Esto no lo hizo el pueblo, no lo hizo el panadero, ni lo hizo el jardinero. Esto lo hizo Ezequías, el rey de Israel. Porque todo aquel que esté en autoridad, todo lo que haga va a afectar. No solo le va a afectar a usted, sino que va a afectar a su familia y va a afectarle a todos los que están bajo su cobertura. Por eso, los que son esposos, tengan mucho cuidado con las decisiones que toman. Las madres, hay que tener mucho cuidado. De hecho, todos tenemos algún grado de autoridad. Y cada decisión que se dice, cada palabra que sale de nuestra boca, repercute, ya sea para bien o sea para mal. Y Ezequías estaba en su reino. Yo digo, ¿qué estaría pensando, verdad? Porque él estaba ahí en su reino tranquilo, de pronto llegan unos enviados de Babilonia y él dijo, como que Ezequías dijo, uy, qué lindo, esta es mi oportunidad para rajar todo lo que tengo. Porque qué otra cosa estaba pasando por la mente de Ezequías para haber hecho lo que hizo. Fue como que un impulso de vanidad que le llegó. Uy, que vinieron estos de este pueblo, le voy a enseñar todo lo que tengo. Una soberbia se levantó en el corazón de Ezequías. Venga acá, es que les quiero mostrar, vengan para que vean todo lo que hemos logrado, todo lo que yo tengo aquí. Mire esto, mire aquello, mire para allá, mire esta casa, mire mis tesoros, mire los tesoros del reino, mire las armas. Todo lo mostró con una motivación incorrecta en el corazón. Y a eso el Señor no le gustó y Dios lo juzgó. El profeta le dice, eso que tú hiciste no estuvo nada bien. Y recuerde que esto lo hizo Ezequías en los 15 años que el Señor le extendió. Porque Él le había rogado. Pero hay un asunto también muy delicado que pasa. Le dije que habían dos situaciones. Resulta que en esos 15 años tuvo un hijo que se llamó Manasés. Manasés nació en esos 15 años que Dios le había concedido de más. Capítulo 21, versículos 1 y 2. Bueno, voy a leer 1. Dice así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Entonces, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Por qué comenzó a reinar Manasés? Porque Ezequías ya se había muerto. Ya Ezequías se había ido, ya habían pasado los 15 años que le había dado el Señor extra. O sea, que él vivió 12 años. Entonces, a los 3 años, podemos decir que este bebé nació a los 3 años, ¿cómo le explico? Los primeros 3 años de los 15 que tuvo Ezequías de más, ahí nació Manasés, porque 12 y 3 son 15. Versículo 2. E hizo lo malo, Manasés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces Manasés empezó a hacer todo lo malo que hacían los cananeos. El rey Ezequías había sido un buen rey. El rey Ezequías había sido un hombre piadoso. En medio de sus errores llevó a Israel a un avivamiento. Ezequías fue un hombre muy sabio, un rey que le trajo muchísimas cosas buenas a la nación. Pero resulta que este hijo fue todo lo contrario. Este hombre, Ezequías había levantado la adoración al Señor. Pero cuando subió su hijo Manasés, mandó a derribar todo lo que había hecho su papá y comenzó a levantar ídolos en la nación. Empezó el rey Manasés a andar en toda la perversidad de los cananeos. Imagínense que esos eran palabras mayores. Versículo 10 y 11. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, oiga usted, superaron a los malvados. Dice, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Y es que él derribó todos los altares que había hecho su padre a Jehová, y levantó altares a ídolos cananeos. Y aquí acabamos de leer que hizo peor. O sea, si se habla que la maldad de los cananeos era terrible, ¿qué haría Manasés? Imagínense usted. Verso 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces, en los 15 años sucedieron dos cosas tremendas. Número 1, mostrar todos sus tesoros, y luego tener un hijo que iba a ser tremendamente malvado, terriblemente malo. Entonces, esto nos enseña que Dios siempre tiene la razón. Al final de cuentas, ¿no era mejor que él hubiese muerto en el tiempo que Dios había dispuesto? Y no en haber suplicado por 15 años más, que iba a traer mucho sufrimiento. Pero cuando nosotros estamos en ese momento, no lo pensamos así. Y esos 15 años fueron muy dolorosos. Así que nosotros tenemos que orar, hermanos. Y siempre en nuestra oración, dígale: Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, Señor, estoy sufriendo por esto, pero Señor, a fin de cuentas, tú sabes mejor que yo qué es lo que necesito. Señor, haz tu voluntad. Amén. Que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida y en nuestra casa. Y recordemos que la palabra que el Señor le dijo a Ezequías, le decía: ordena tu casa, porque el desorden de la casa da lugar al diablo. Y el diablo, Dios tuvo misericordia, pero el diablo no la tiene. El diablo no la tiene. Y el Señor le había dicho, ¿se acuerdan? Tus hijos serán esclavos en Babilonia. Y ellos eran descendencia real. No es que no estamos hablando de cualquier chiquillo que estaba jugando en la calle. Eran los chiquillos del reino. Eran los candidatos a continuar con el trono. Así que debemos de pensar nosotros en el presente y en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y no podemos permitir que los días pasen y nosotros no estemos haciendo nada por ordenar nuestra casa. Ordenar la casa es fundamental, fundamental. Gracias a Dios que Dios es bueno, hermanos. Y Él a veces viene y nos confronta, pero para que nosotros reaccionemos. Porque todos nos preocupamos, ¿verdad? Que todos los días nos levantamos lo mismo. Barrer, limpiar, sacudir, recoger la ropa, echar en la lavadora, luego tenderla, luego plancharla. Porque todos pensamos en ordenar la casa. Pero ¿cuántas veces pensamos en ordenar nuestra casa espiritual? ¿Cuántas veces
¿Cuánto rato dobla usted sus rodillas en clamor para que sus hijos enderecen sus vidas? Tenemos que reaccionar. Y el Señor le dijo a Ezequías sobre su casa, todo lo que dijo, eso es lo triste, todo lo que el Señor le dijo se cumplió. Se cumplió. Ya que Manasés fue llevado cautivo, y dice la palabra que fue llevado, no lo llevaban como el rey Manasés, no señor, lo llevaban con cadenas en los tobillos. Fue llevado semidesnudo. Lo pasearon por toda Jerusalén y se lo llevaron al cautiverio, a una cárcel, metido a una cárcel. Manasés, el rey. Y en ese sufrimiento Manasés reaccionó y se humilló grandemente en la presencia de Dios. Y Dios, que es misericordioso, lo perdonó y lo volvió al trono. Pero en la Biblia también encontramos casas que son restauradas. Esta vez vimos cómo se le desordenó la casa a Ezequías, cómo todo se desacomodó, pero hay otras que son restauradas por la presencia de Dios. Entonces volvamos de nuevo a la historia anterior, a la viuda y a Eliseo, ¿se acuerdan? La que dejamos en pausa. Capítulo 4, ¿se acuerdan? Estábamos en el capítulo 4, leamos el verso 7 para seguir con esta historia. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. ¿Lo tienen? Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, vemos que hay un lapso aquí. Primero había ido a llorarle y a decirle lo que iba a pasar. Están los acreedores, quieren llevarse a mis hijos, ¿qué hago? No tengo plata, no puedo pagar las deudas. Pero pasó algo, porque en el verso 7 dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Resulta que Eliseo le dice, escucha el clamor de esta mujer, y le dice, mira, tu siervo, acuérdate, fulano de tal, era siervo tuyo, murió, acuérdese, pero me dejó deudas, y ahora se están queriendo llevar a mis hijos. Eliseo escucha, y Eliseo le dice, bueno, ok, primero que todo, váyase para su casa, y ordene un poco de cosas en su casa. Lo primero que va a hacer es, busque todas las vasijas que tenga, busque todas las vasijas que tenga. Y si necesita, váyase por todos los vecinos, todos los que tengan vasijas desocupadas, pídaselas. Y después de que recoja todas las vasijas que pueda, entre a su casa, cierre la puerta, porque Dios va a hacer un milagro. ¿Quién no quiere un milagro en su casa? Ella se va para la casa, hizo exactamente lo que el profeta le dijo. Recogió todas las vasijas que podía, le pidió a los vecinos, se encerró en su casa y allí comenzó a darse un milagro maravilloso. De la vasijita de aceite que ella tenía, comenzó a llenar las vasijas. Y ese aceite no se gastaba. Y se llenó la primera, y se llenó la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y no sabemos cuántas vasijas tenía esa mujer. Pero ahí, encerradita en su casa, ella con sus hijos, Dios comenzó a hacer un milagro maravilloso. Un verdadero milagro. Y entonces cuando se gastaron todas las vasijas, en la última vasija, ella terminó y ahí se acabó el aceite. Entonces ella, asustada de lo que estaba pasando, sale nuevamente corriendo hacia el Eliseo para contarle lo que había sucedido. Y aunque el milagro ya había pasado, ella no actuó por su cuenta. Ella no dijo, ya tengo el milagro, ¿para qué yo voy a volver otra vez? No, yo tengo que ir corriendo a buscar al varón de Dios para que me diga ahora qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto. Pero a veces nosotros nos llega una bendición y adiós, adiós. Esto lo uso para esto y lo uso para aquello, lo voy a agarrar para esto. Le pedimos a Dios dirección que quería el Señor que hiciera con lo que me mandó.
Ella pudo haber dicho, aquí tengo el aceite, ya. Yo voy a inventarme a ver qué me hago. No, ella no hizo eso. Ella se fue corriendo a buscar al profeta para que le dijera cuál era la dirección que ella debía de hacer con respecto a lo que el Señor quería. Entonces esto nos muestra una actitud de obediencia y dependencia total del Señor. Entonces Eliseo le da 3 instrucciones. Lo primero le dice, ve y vende el aceite. Ok, está bien. Dios le había provisto abundantemente, pero la mujer tenía que participar activamente en el milagro. El milagro no eliminó su responsabilidad, ¿se dan cuenta? Ella tenía que salir a la calle, vender el aceite y no solamente eso, tenía que administrar muy bien la plata que había recibido con la venta del aceite. La segunda orden que le da el profeta le dice, paga a tus acreedores. O sea, no se vuelva loca con la plata. Lo primero, pague lo que debe. La provisión de Dios incluía resolver la deuda. El Señor no solo le aliviaba la necesidad inmediata, sino que también le permitió cumplir con sus obligaciones. Bueno, le pago a estos acreedores que se vienen a llevar a mis hijos, pero también le estoy debiendo al de la tienda, le estoy debiendo al del molino, le estoy debiendo. Tenía que pagar todo lo que debía. La familia iba a quedar completamente libre de la amenaza que pesaba sobre sus hijos. Y luego le da la tercera orden y le dice, y luego tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Wow! ¿Cuánto aceite recibió esta mujer? Pagó las deudas y ahora no solamente quedaba libre de deudas, sino que ahora iba a tener para vivir de lo que le quedó. Dios no proveyó apenas lo suficiente para pagar la deuda. Dios le dio más de lo que ella estaba buscando. El aceite alcanzó para cubrir las obligaciones, pero también para el sustento futuro de la familia. Es que Dios es nuestro proveedor. Amén. La provisión divina fue abundante, fue completa. Y nuestro Dios es el mismo Dios de esta viuda. Amén. La viuda solo tenía una vasijita de aceite, pero cuando lo puso en las manos de Dios, fue suficiente para rescatar a su familia de todas las áreas. También vemos que Dios no solo piensa en el problema del momento, ¿verdad? No es que nosotros le decimos, ay Señor, mira, y Dios solo escucha. Bueno, ya usted me hizo la petición de hoy, ya, no más. Espérese hasta dentro de 8 días. Nuestro Dios no es así. Él escucha nuestro clamor y conoce todas nuestras necesidades, hermanos. Todas. Él ve el panorama completo. Nuestro Dios no nos abandona. Nosotros creemos eso, pero el Señor no nos abandona. Porque esta viuda necesitaba pagar una deuda, pero también necesitaba vivir después de pagar la deuda, porque ¿de qué iba a vivir? Por eso la provisión fue más allá de una emergencia que estaba necesitando salir. Dios quiere bendecirnos a nosotros y a nuestra descendencia. Amén. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecirnos a todos. Nuestro Dios sigue haciendo milagros hoy. Dios está vivo, hermanos. Él es nuestro proveedor. Jesús, si usted se queda viendo, así actuaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Esa es la forma de actuar de nuestro Señor. Dios quiere bendecirnos y a nuestra casa. Dios sigue haciendo milagros hoy, pero los milagros de Dios también hay que administrarlos bien. Hay que administrarlos bien. Ahora, cuando nosotros vemos los evangelios, vemos cómo Jesús llegaba a las casas. Y cada vez que Jesús entraba a una casa, no era que solamente llegaba a descansar, comer, dormir y bañarse otro día y salir. Ahí sucedían cosas maravillosas. Las casas se llenaban, habían milagros, habían liberaciones, habían restauraciones, sucedía de todo. Y yo sé que todos queremos que venga el orden de Dios a nuestras casas. Amén. Que Dios se manifieste en cada uno de estos hogares.
Pero Dios también puede. ¿Por qué nos quedamos con tan poquitico? Porque nosotros también podemos clamar para que el orden de Dios venga sobre nuestra nación, Costa Rica. Amén. Podemos clamar, doblar rodillas y decirle: Señor, establece tu reino aquí. Establece tu reino en mi casa. Establece tu reino en mi barrio. Establece tu reino en mi nación. Amén. Y que Dios haga su voluntad, su perfecta voluntad. Porque a nosotros no nos interesa nuestro parecer. Es que nosotros no tenemos que, es que a mí me parece, no, nosotros no vivimos de lo que a mí me parece. Nosotros tenemos que entender que somos regidos por la perfecta voluntad de nuestro Señor. Amén. Y si caminamos con Dios, las cosas van a salir bien. Pero usted es el que abre la puerta. Usted es el que tiene que decirle a Jesús: Señor, te abro mi puerta, entra a mi casa, trae orden a mi familia, endereza, ordena a mi familia, ordena a mis hijos, ordena mi hogar, ordena los matrimonios. Y cuando Jesús entraba en las casas, había milagros, se hacían maravillas. En la casa de Jairo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Todos llorando en la casa de Jairo. Todos lloraban porque se había muerto la hija de Jairo, una niñita de 2 años. Pero cuando Jesucristo entró, no se puso a llorar con los demás. Jesucristo la resucitó y la niña vivió. Y el lloro se convirtió en gozo. En la casa de Marta y de María había una tristeza grandísima, un dolor muy terrible. ¿Por qué? Porque su hermano Lázaro se había muerto. Pero Cristo llegó y Lázaro resucitó. En la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. Cristo entró, la sanó y ella le servía, dice la palabra. O sea que cuando Cristo llegaba sucedían cosas maravillosas. ¿Y quién le dijo a usted que Jesucristo no puede entrar a su casa y transformar su familia? ¿Quién le dijo a usted que no? Si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero necesita gente que se pare en la brecha y le diga: Señor, entra en mi casa, entra en mi familia, tómala, Señor, zarandéala si es necesario, pero Señor, que entiendan que sin ti nada somos. Amén. Cuando Jesús llegaba a su casa, a su propia casa en Capernaum, dice la Biblia que las multitudes estaban esperando y llevaban corriendo. El asunto es que un día se oyó que Jesús estaba en una casa. Y esa casa estaba tan llena de gente, que dice la Biblia en Marcos 2, que Jesús estaba predicando y la gente estaba agolpada ahí. Y después de que predicaba, él comenzaba a orar, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, perdonaba pecados. Entonces llegó un grupo de amigos que traían a uno que estaba paralítico en una camilla. Pero por la gente no podían ni siquiera acercarse. Entonces los amigos dijeron: no nos podemos ir así, no, ahí está cerquita, hagamos algo. Y fueron tan intrépidos que abrieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. Y el Señor, al ver eso, se maravilló de la fe de estos amigos y levantó a ese hombre y le perdonó los pecados, y ese hombre fue restaurado. Tomó su camilla y se fue caminando para la casa. Porque cuando Jesucristo llega a cualquier lugar puede pasar lo que usted menos imagina. Amén. Y aunque había multitudes, el Señor pudo ver a este hombre paralítico. ¿Por qué? Por la fe de sus amigos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos fe para creer que si nosotros le decimos: Señor, entra, el Señor entra. Es que dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien me abre, yo entro. Ahora, por ejemplo, veamos el caso de una familia que es bendecida integralmente. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 13, vea lo que dice. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. ¿Se acuerdan ustedes? David, siendo rey, dispuso: no puede ser que el arca esté lejos, yo tengo que traer el arca a Jerusalén. Y en el Señor no hay casualidades. Porque resulta que, ¿se acuerdan ustedes que el arca venía, pero había complicaciones, había muerto uno, entonces dejaron el arca en la casa de Obed-edom?
Y resulta que, ¿de dónde dice que era Obed-edom? Vean el verso 13. Hermanos, ¿de dónde? Obed-edom era geteo. Era geteo. Geteo no es el apellido. Él era geteo. Él no era hebreo. Ser geteo es lo mismo que ser gitita. Y geteo o gitita son gentilicios de los que viven en Gat. Gatita, gitita o geteo. Y recordemos de dónde, ¿a quién le suena de Gat? ¿Qué personaje se le viene a usted a la mente? Es correcto. Goliat era de Gat, el filisteo, el que maldecía a los ejércitos de Israel. Y aquí vemos algo muy lindo, que a Dios no le interesa la nación de la cual usted pertenezca. A Dios no le importa la ciudad o el barrio donde usted vive. Para Dios eso le es indiferente. Dios bendice a todos por igual. Y Dios se agrada de todo aquel que le busca. Y aunque Obed-edom era filisteo, él tenía un corazón que amaba las cosas del Señor. Y Dios, dice la palabra, lo bendijo grandemente. Este hombre no era hebreo, era un gentil que tuvo el privilegio, que tuvo el honor, la bendición más grande, que era tener en su casa el arca de Dios. Y el arca de Jehová representa la presencia de Dios entre los hombres. Versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. 3 meses porque David se había ido a preparar, porque la idea no era dejarla ahí, era que se fueron a preparar para poder trasladarla hasta Jerusalén. Y dice, y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El nombre Obed-edom significa siervo de Edom, porque Obed se deriva del verbo abad. Abad es de allí se saca Obed, y abad significa trabajar, servir. Edom viene de una raíz que significa rojo. Entonces, en el contexto, Edom es el sobrenombre, ¿recuerdan ustedes? De Esaú, el hermano de Jacob. Y los edomitas son los descendientes de Esaú. Así que no importa ni el terreno donde usted nazca, no importa el pasado que usted haya tenido, no importa de qué familia es usted, si ha sido de una familia de maleantes, no importa de dónde salió usted, porque Dios es poderoso para levantarnos como un instrumento maravilloso para bendición de la iglesia y para bendición de las naciones. Amén. No tenemos por qué sentirnos nosotros pequeñitos, porque no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros. Amén. Y dice la palabra, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo cuanto tenía. Dios bendijo la familia de Obed-edom. ¿Se dieron cuenta? Bendijo la casa de Obed-edom. De la misma forma, Dios va a bendecir su casa, su matrimonio, siempre y cuando usted se lo pida. Amén. Entonces traiga la presencia de Dios a su familia, a su casa, y su casa será bendecida. Yo sé que cometemos errores, porque aquí no hay nadie perfecto. Nadie es perfecto. Pero hoy el Señor nos dice, clame por su casa. Así que yo le invito, ¿por qué no clamamos por nuestra casa hoy? Amén. Vamos a hablar con el Señor. Nuestro Dios, el que todo lo puede. El Dios de los imposibles. Ese es nuestro Dios. El mismo Dios de esa viuda. El mismo Dios que bendijo a Obed-edom y su familia. Saludos, bendiciones. Somos Project King Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios.
caminando hacia una eternidad con Dios.